Bueno, pues continuamos un poquito con lo que vimos el otro día. Lo dejamos aquí en esta parte de cómo podía ser la evaluación psicopedagógica. Os he puesto simplemente algunos matices para reflexionar más que nada un poquito. Bueno, según el objetivo que tiene la evaluación psicopedagógica, vamos a pensar que sería, si sería formativa la evaluación o sumativa. Estos son parámetros generales, de acuerdo de cómo pueden ser las evaluaciones. Una evaluación que sea formativa, el objetivo es guiar y corregir el proceso educativo, la información es constante y nos va a ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una evaluación sumativa normalmente se aplica a productos que ya están terminados. Entonces la intención no es tanto mejorarlos, sino determinar pues, su eficacia, etcétera, ¿no? Cuantificar el logro, etcétera. En el caso de la evaluación psicopedagógica, el objetivo aquí sí que sería de tipo formativo, porque pretendemos mejorar el proceso, ¿vale? No es simplemente valorar un producto. Según el enfoque, bueno, pues evidentemente la evaluación puede ser parcial o global. Si es parcial quiere decir que nos centramos en áreas específicas y si es global es que tratamos de evaluar los diferentes aspectos de desarrollo, diferentes áreas, etcétera, en lugar de algo parcial. Evidentemente la evaluación psicopedagógica va a ser de tipo global. Os pongo en verde, ¿de acuerdo? De qué tipo sería la evaluación psicopedagógica. Según los agentes, es decir, de las personas implicadas, bueno, pues como veis, si la evaluación es interna, quiere decir que lo llevan a cabo miembros de la comunidad educativa, se considera como tal los servicios de orientación. Si es una autoevaluación hacia la persona a sí misma, no va a ser el caso de las evaluaciones psicopedagógicas. El tema de que sea una heteroevaluación quiere decir que una persona evalúa a otra o el trabajo de otras y en este sentido, la evaluación psicopedagógica es heteroevaluación, porque un orientador está evaluando a otra persona. Puede ser otro tipo de evaluaciones, son evaluaciones entre iguales, no es el caso de la evaluación psicopedagógica, o la evaluación puede ser externa, pues por ejemplo cuando la realizan agentes que no están directamente involucrados en el programa, pero que están interesados en ver sus resultados, por ejemplo la inspección, el gobierno, etcétera, ¿no? En el caso de la evaluación psicopedagógica, nos quedaríamos con, en cuanto a los agentes, sería interna y autoevaluación. En el tema del momento, bueno, pues la evaluación puede ser inicial, procesual o final. Si es inicial es al principio para recopilar información, tener un punto de partida. Si es procesual durante el proceso y si es final, normalmente tiene un carácter más sumativo. En nuestro caso nos interesa que sea inicial y procesual, porque nos interesa al principio recoger información y nos va a interesar hacer seguimientos y ir valorando poco a poco el proceso. No va a ser final. Según el criterio de comparación, esto sí que lo voy a explicar un poco más para que lo entendáis bien. Las evaluaciones pueden ser las evaluaciones basadas en la norma o criteriales. Vamos a ver qué significa. Si es criterial, quiere decir que hay una variable que ya está definida. Por ejemplo, si hemos alcanzado un objetivo, tenemos un criterio para ser evaluados y ver si se cumple o no se cumple. Esto, ¿por qué no se ha marcado una u otra? Ahora lo explico. Cuando es basado en la norma, la persona es valorada, utilizamos como marco de referencia su grupo comparativo, lo que corresponde, por ejemplo, por edad. Esto sería el caso de las pruebas estandarizadas. Claro, en las evaluaciones psicopedagógicas vamos a utilizar fundamentalmente evaluaciones basadas en la norma, porque vamos a comparar con test, etcétera, pero también a veces nos interesa saber el rendimiento escolar, etcétera, y eso es más criterial. ¿De acuerdo? Se ha conseguido, ¿no?, una serie de objetivos. Bueno, ¿cómo podemos evaluar? Bueno, pues simplemente que sepáis que ya lo sabéis por el tema 3 un poco, que hay diferentes técnicas para recoger información. Ahí os pongo la observación. Acordáis que hicimos una práctica sobre observación. Bueno, pues pueden ser registros, lo podemos grabar, podemos utilizar checklists o escalas también para ver si hace esto o no lo hace, ¿vale? Por ejemplo, si utilizamos la Battle, eso se llama, es parte de la observación, pero utilizando una escala. Por supuesto, la entrevista, fundamental, lo habéis visto también en el caso y lo habéis practicado también en el tema anterior. Y los test estandarizados. Los test estandarizados, acordaros que son test normativos, que tienen una norma con la que vamos a comparar. Bueno, una vez que recojamos la información tenemos que analizarla. Ahí os pongo simplemente algunas técnicas que se suelen hacer. La triangulación significa que para evitar sesgos
vamos a intentar recoger información de distintas fuentes, momentos y evaluadores. Porque imaginaos, por ejemplo, un niño. Los niños son muy susceptibles al momento. Puede ser un momento dado que le pille, que tenga fiebre o que no esté colaborando, no esté motivado. De fuentes, necesito saber cómo se comporta dentro de casa, fuera de casa, en el colegio. Entonces voy a tener que recoger diferentes cuestionarios, por ejemplo, fuentes, familia, tutores, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante. Y luego también podemos hacer lo que se llama un análisis de tareas, una tarea concreta y analizar por algunos temas. Ahora os pongo un ejemplo. Bueno, instrumentos de evaluación, como os he dicho, entrevista, observación, test psicométricos, cuestionarios. Quería hacer en clase una práctica con un test estandarizado, pero no la puedo hacer en este sentido online porque no puedo mandaros como tal la prueba. Una cosa es utilizarla en clase y otra cosa es enviarla por vía telemática, por protección de datos y sabéis que por ilegalidades de ese tipo no he encontrado una forma de adaptar esta práctica. Pero bueno, como ya os he pedido bastante trabajo del tema anterior, pues lo voy a tener que dejar ahí, no lo vamos a poder hacer. Bueno, ejemplos de instrumentos. Lo podéis complementar con el tema 3 que ya os había hablado de ejemplos. Aquí simplemente no se trata de ser experto ni de saberse todo de memoria, pero que sepáis que existen. Estas pruebas que yo os pongo son como muy conocidas, simplemente para que tengáis una noción. Por ejemplo, tenéis arriba del todo, estas serían escalas de desarrollo o de inteligencia, o sea, son más generales. Os pongo el Q-Manning, bueno, que este se utiliza también en infantil. Bueno, el WIS5 todo el mundo tiene que saber lo que es. Acordaos que es una de las escalas de inteligencia Wechsler. Si hablábamos en infantil se utiliza el WIPSI y en adultos el WISE, esto ya lo he dicho alguna vez. Podéis ver el link y veis un poquito de explicación de la prueba. La escala McCarthy, que está, bueno, ahora os pongo algún ejemplo, valora, lo veis, bueno, que valora aptitudes y psicomotricidad. Ahora os pongo un ejemplo de esto, también valora lenguaje, conducta adaptativa, una serie de cosas, y nos va a dar también un cociente de desarrollo, es parecido a ese CI de inteligencia. Y la NEPSI pues, es una batería neuropsicológica que tiene un montón de test, subpruebas y bueno, que valora muchísimos dominios, entre otros la atención, la función ejecutiva, la memoria, el aprendizaje, es bastante completa. Bueno, esto que veis aquí es un ejemplo, la que veis a la izquierda del WIS, esa es parte de uno de los índices del WIS, se llama cubos, entonces bueno, como veis el niño tiene que reproducir con esos cubos la imagen que tiene en el cuadernito. Entonces bueno, tiene que reproducirlo, esos cubos tienen una cara roja, una blanca y una medias y el niño tiene que tener suficiente organización espacial para ir componiendo las figuras. Lo que tenéis a la derecha es la McCarthy, es un ejemplo nada más de uno de los subtests. En este caso es bueno, de conceptos, tiene que ir clasificando por colores, por formas geométricas. Entonces, bueno, es muy sencillo, es simplemente una imagen para que se os quede algo. Pero, insisto, no hay que ser un experto en buscar más información sobre estas pruebas. Este sería un ejemplo de un perfil del WIS. Bueno, como el WIS sí que es muy importante, como veis en la parte de la izquierda, vemos que se compone de 4 índices diferentes y en cada índice hay varias pruebas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en comprensión verbal vamos a preguntar vocabulario, comprensión. La parte visoespacial entra, por ejemplo, el que habéis visto de cubos. El razonamiento fluido, acordaos que no es cristalizado, con lo cual es algo más innato. Y tenéis un ejemplo que tenéis aquí de matrices, que esto es cuando te ponen a completar dentro de un puzzle, digamos, qué pieza faltaría dentro de varias opciones. Tenéis memoria de trabajo y tenéis velocidad de procesamiento. Entonces, bueno, este es un ejemplo real. La media sería puntuaciones escalares, que es lo que tenéis en la izquierda, sería 10. Entonces veis que este perfil que os he puesto tiene un poquito de abajo algunos de los parámetros, sobre todo los que están en memoria de trabajo y el de claves de velocidad de procesamiento. Y lo que veis a la derecha, pues es simplemente comparado con la media sobre 100. 100 más menos 15, acordaos. Y veis que hay un apartado que pone escala total. Ese sería el CI total. A este niño le sale un CI de 90, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, bueno, veis que donde más cae este niño sería en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Este presupuesto concretamente corresponde a un niño con TDA, entonces que suelen bajar bastante en velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, ¿vale? Bueno, aquí os pongo más sobre el lenguaje, pues como veis, del registro fonológico,
la evaluación fonológica del habla infantil, el Peabody, que es sobre vocabulario. Bueno, no es necesario que seamos expertos en saber todos estos nombres, ¿de acuerdo? El PROLEC y el PROESC os sonará más porque hicimos una práctica sobre dislexia y veíais sobre todo del PROESC, algunas cuestiones a evaluar. Estos son los dos parte de los mismos autores de Cuetos y valorar lectoescritura. Os pongo, como os digo, una síntesis, un ejemplo, sin que vosotros seáis expertos porque como profes no vamos a pasar los test, pero sí que es verdad que como veréis evaluaciones psicopedagógicas, pues vais a ver algunas de estas pruebas. Lo que veis aquí a la izquierda sería un ejemplo del PROLEC, forma parte de comprensión gramatical, entonces se le pone una frase que veis en el medio y el niño tiene que señalar qué dibujo correspondería con esa frase. Lo que veis a la derecha sería un ejemplo del Peabody, que bueno, básicamente aquí le decimos una palabra y el niño tiene que señalar. Entonces así estamos midiendo vocabulario. ¿De acuerdo? Cada vez evidentemente los conceptos son más abstractos y se va complicando. Bueno, de atención, os he puesto aquí tanto el IVA como el CPT son lo que llamamos pruebas de ejecución continua. Os recomiendo que veáis el link que os he puesto del CPT y veréis que, bueno, básicamente tienes que dar una respuesta de forma continuada, por eso se llama así. Entonces, básicamente consiste en que van apareciendo en una pantalla, es informatizada, letras a diferente ritmo, ¿de acuerdo? Y tienes que pulsar la barra espaciadora en cada letra que veas, excepto cuando aparece una X. ¿Qué pasa con esto? Los niños que son más, por ejemplo, inatentos, más despistados, se les va a pasar darle a la barra espaciadora. Además, porque el ritmo va cambiando, ¿vale? Hay momentos que va más deprisa, más despacio. Los que son más impulsivos le dan a todas con más ímpetu y entonces a veces lo que les va a costar es refrenarse cuando aparece una X y le dan, ¿vale? Y fallan. Bueno, esto se utiliza mucho para pruebas de atención. El aula en Explora es muy interesante porque genera, digamos, como un aula virtual con distractores reales de una clase y entonces valora también la atención. Aquí os he puesto también de visopercepción alguno. Os enseñaré ahora ejemplos del Bender y test de figura compleja de Rey para que veáis la parte perceptiva. Y de memoria os he puesto el más utilizado con niños, que sería el test de memoria y aprendizaje, el TOMAL. Aquí pues imagináis todo tipo de subpruebas de memoria, tanto a corto plazo, a largo plazo, memoria de trabajo. Bueno, estos serían unos ejemplos de perfiles que os he puesto del CPT, de la prueba de ejecución continua en atención. Entonces, bueno, este es un perfil de un niño con TDA, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis en la gráfica de la izquierda, veréis que lo que está en azul es cómo ha respondido el niño. Ves que tiene un pico de atención súper alto y de impulsividad está también bastante alto, ¿vale? Pues muy por debajo del control esperado. Lo que sería rojo es cómo suelen responder los niños con TDA, que si os fijáis, pues bueno, tiene un poquito más de relación que desde luego lo que es la parte no clínica, que sería la barra verde. Entonces, bueno, veis que este niño pues, es un perfil de TDA, ¿vale? Y veis a la derecha, veis simplemente aquí un porcentaje de posibilidades de ser un trastorno clínico o no. Y en su caso tiene un 68,62% de probabilidad. Esto lo habréis visto también en el caso. Bueno, aquí lo que veis a la izquierda sería un ejemplo del test de Bender. Lo que hay que hacer es copiar estas figuras. Se van presentando de una en una, que os he puesto todas juntas, pero se van presentando de una en una y el niño los tiene que copiar. Entonces aquí tú valoras, hay gente que por ejemplo superpone una figura con otra o no son capaces de captar la globalidad o de situarlo bien en el espacio. Lo que veis a la derecha sería la figura compleja de Rey, que aquí pues primero tienes que copiarla y veréis que yo puedo captar de manera global el centro, que es como un cuadrado grande. Muchos niños con problemas no lo van a hacer y lo van a hacer por partes. Y luego la parte de memoria, cuando pasan 20 minutos, tiene que volver a reproducir la figura. Entonces, bueno, esto sería más visoperceptivo, como veis. Cuestionarios, como os decía, no solo tenemos que valorar a través de tareas que le hagamos al niño, sino que tenemos que valorar el entorno. Entonces los cuestionarios son muy útiles para eso. Os he puesto el SENA, que es general, que me va a permitir valorar pues cuestiones de dificultades de aprendizaje, parte emocional, agresividad. O sea, ahí es súper completo para valorar toda la conducta.
Y luego os he puesto un ejemplo del brief que es más centrado en funciones ejecutivas. Os voy a enseñar un ejemplo, de todas formas, de perfiles. Bueno, más cositas ya para finalizar el tema. Sería el dictamen de escolarización. ¿Dónde va toda esta parte de la evaluación psicopedagógica y las decisiones que se toman y el modelo que se propone? Bueno, el dictamen de escolarización se incluye los datos personales, las conclusiones de la evaluación psicopedagógica, qué orientaciones damos para su propuesta curricular, tanto metodológicas como no metodológicas, ¿de acuerdo? La propuesta que hacemos de escolarización, si es ordinaria con apoyos, educación especial, y se tiene que pedir la conformidad, evidentemente, de los papás. Este es el ejemplo del que tenemos en la Comunidad de Madrid, entonces lo tenéis también, os voy a colgar para que lo veáis entero. Entonces, fijaos que es lo que os acabo de comentar, pero que tenemos que marcar alguna de estas opciones. Y algunas cosas están un poquito desfasadas, como veis que pone retraso mental. Hoy en día hablamos de discapacidad intelectual o trastornos generalizados del desarrollo y hoy en día hablamos de trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, la verdad es que habría que dar una vuelta a esos dos parámetros, pero bueno, esto es lo que podemos marcar a nivel escolar para pues darle un tipo de apoyo u otro. Veis que tenemos también la parte de calificación de minusvalía, que eso nos la aportaría la familia desde el informe que le dan del centro base, ¿de acuerdo? Y bueno, si hay algún diagnóstico médico, algún síndrome, etc. Lo mismo, aquí vamos a dar las orientaciones que vamos a dar sobre cuestiones metodológicas, pero también vamos a dar orientaciones sobre la elaboración de adaptaciones curriculares, si las necesita, si no, en qué áreas, qué recursos recomendamos, qué apoyos. Vamos a tener que especificar si necesita un apoyo de pedagogía terapéutica o de edición en lenguaje, es decir, si en infantil, recordar, le vamos a dar este apoyo dentro del aula, en primaria normalmente lo vamos a hacer fuera del aula, entonces esto es necesario especificarlo para que reciba esos apoyos. ¿Qué tipo de propuesta de escolarización hacemos? Si es centro de educación especial, si es un colegio ordinario, si es preferente. Fijaos las opciones que tenemos aquí de preferente, motórico, auditivo o de autismo, ¿de acuerdo? También, esto está un poco desfasado, el programa de cualificación profesional inicial. Esto es para el tipo de FP un poco adaptada que se está haciendo para finalizar la secundaria e iniciarse en formación profesional, etcétera, ¿vale? Entonces, como sabéis, aquí se tiene que adjuntar el informe del equipo de la evaluación psicopedagógica, pero este dictamen va dentro también del expediente del niño. Aquí os pongo alguna cosa para que podáis profundizar y os voy a subir también el dictamen de escolarización oficial para que lo podáis